Hola chicos, hoy día vamos a explicar el tema de rotación de activos y estados financieros y los ratios. La rotación de activos. La rotación de activos es uno de los indicadores financieros o ratios financieros, la cual nos indica qué tan eficiente está siendo la empresa. Asimismo, la rotación de activos se da en días, es decir, la rotación de activos nos indica cada cuántos días los activos de la empresa se convierten en efectivo. La fórmula de la rotación de activos es ventas sobre el activo total neto medio, es decir, el total de ventas que tiene la empresa sobre el total de activos, activo corriente y activo no corriente. El objetivo del estado financiero es simplificar las relaciones y hacer más fácil su comprensión. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa tiene que ver si es que está a su favor o está en contra de la empresa. Es importante porque nos explica la eficiencia de la empresa en su estado financiero. Asimismo, hay diferentes tipos de rotación de activos. Uno de ellos es la rotación de activos fijos. Un activo fijo es un bien de la empresa, sea tangible o intangible, como pueden ser las infraestructuras, los bienes inmuebles, las acciones que pueda tener la empresa. ¿Cómo se desarrollan los activos fijos? Es ventas sobre activos fijos neto tangible. El índice de rotación de activos es una medida aplicada a los estados financieros que nos ayuda a ver la eficiencia y efectividad de la empresa. Los activos totales se encargan en medir la eficiencia que tiene la empresa con respecto a los activos que éste usa para poder de esta forma generar ingresos. Su fórmula vendría a ser ventas netas sobre activo total bruto. La empresa Pacífico S.A. nos indica que para el año 1977 tenemos las ventas netas que vendría a ser de $45.372 sobre el activo total bruto que vendría a ser $52.537, siendo su resultado 0.86 veces. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa ha rotado sus activos a 0.86 veces durante todo el año. Pero en el año 1978 tenemos que sus ventas netas vendría a ser de $76.349 sobre el activo total bruto que vendría a ser $66.768, siendo su resultado 1.14 veces. ¿Qué quiere decir? Que la empresa ha rotado sus activos a 1.14 veces durante todo ese año. Y podemos observar que ha habido una gran comparación entre 1977 y 1978. Para la rotación de activo operacional, tenemos la empresa Tabasac, que se dedica a la venta de zapatos, y sus respectivos años. Tenemos en el año 2008 que sus ventas netas fue de $65.372 sobre el activo operacional, que es de $68.877, y su respectivo resultado vendría a ser 0.95 veces. ¿Qué quiere decir? Que la empresa operacionales a 0.95 veces durante todo el año. Ahora, para el año 2009, tenemos que sus ventas netas han sido de $106.349 y sus activos operacionales fueron de $79.375, siendo así su resultado 1.3. Esto quiere decir que la empresa ha rotado sus activos operacionales a 1.3 veces. Estado financiero. Un estado financiero es un registro de tipo formal que suelen utilizar la mayoría de las empresas para que pueda tener una constancia de las diferentes actividades económicas que se deben realizar a sí mismas. Los estados financieros se encuentran en los siguientes puntos. Estado de flujo de caja. Se encarga de brindar información necesaria con respecto a los movimientos efectivos de la organización o de la empresa. El cambio de patrimonio. Muestra cada detalle con respecto a los aportes realizados por los socios. Los elementos de los estados financieros son 5: costos, ingresos, pasivos, activos y patrimonio. Tenemos lo que es el pasivo. El pasivo viene a ser toda deuda o pago que tiene que hacer la empresa. Los tipos de pasivo vienen a ser 3 en total, ¿no? El pasivo circulante, el pasivo fijo. Tenemos también el pasivo diferido. El pasivo diferido viene a ser aquellas deudas que tienen que pagar anticipadamente como las deudas. En lo que es pasivo circulante son menor de un año, pagos que se dan en menor de un año. Y el pasivo fijo es lo que se paga a más de un año. Explicar sobre lo que es patrimonio. Patrimonio es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones.
Bienes, lo que tiene la empresa, muebles o inmuebles. Derechos son los que tienen. Vamos a entenderse lo que es patrimonio. Patrimonio es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Los bienes vienen a ser parte de la empresa, como materiales e inmateriales. Los derechos, en cambio, vienen a ser los préstamos que tenga concedido la empresa. Y las obligaciones vienen a ser las deudas que tiene por pagar. Corta. Vamos a explicar un ejercicio sobre lo que es patrimonio. Como ya hemos mencionado, el patrimonio tiene lo que es bienes, derechos y obligaciones. Bien, pasamos a explicar. Patrimonio sería todo lo que cuenta la empresa. Entonces pondríamos lo que es 10.000, que es el dinero en caja, y 3.000 el dinero en bancos. Sería un total de 13.000. Estos son los bienes que tiene la empresa. Esto se suma más los derechos que tiene la empresa. Los derechos que tiene la empresa son los vehículos, los edificios. Bien, ponemos 14.000 más 28.000. Estos vienen a ser los bienes que tiene la empresa. Esto se resta menos las obligaciones que pueda tener esta. Como las obligaciones por pagar. 30.000 más 17.560 más los préstamos que tiene por pagar a sus proveedores. Distintos tipos de patrimonio. El patrimonio tenemos el patrimonio natural y el patrimonio cultural. El patrimonio natural son todas las reservas de biosfera, los parques nacionales, los bosques nacionales. En lo que es cultural tenemos también de dos tipos. Lo que es tangible e intangible. En lo que es tangible tenemos de dos tipos. Tenemos mueble e inmueble. En lo que es mueble viene a ser lo que son los documentos, los manuscritos, como por ejemplo artefactos históricos, las películas, las grabaciones, las fotografías. En lo que es inmueble viene a ser los monumentos públicos, los monumentos artísticos, los monumentos o sitios arqueológicos, es decir, todo lo que no se puede mover de ese lugar. En lo que es patrimonio cultural intangible, viene a ser lo que son las lenguajes, los gastos. Los gastos es un factor que disminuye el beneficio de una empresa o de una persona jurídica. Tenemos dos tipos de gastos, los gastos personales y los gastos empresariales. En los gastos personales tenemos los que son los gastos fijos, gastos variables, gastos esenciales o diferentes gastos. Por ejemplo, en los gastos fijos tenemos lo que son las rentas, los alquileres. En los gastos variables, lo que son los transportes que varían diariamente. En los gastos esenciales tenemos lo que es esencial para una persona, como por ejemplo los alimentos. Y tenemos otro tipo de gastos que ya vienen a ser parte de un deseo, como comprarse un celular nuevo o comprarse una laptop nueva. En los gastos empresariales tenemos los gastos de capital, los gastos administrativos, gastos extraordinarios y gastos comerciales. Se puede decir que el gasto de capital es cómo mejorar la empresa, ya sea en la infraestructura o en la planta. En los gastos administrativos tenemos lo que son los sueldos de los trabajadores, del gerente, etc. En los gastos extraordinarios es un gasto de una emergencia, puede ser en un incendio o en caso de otra emergencia. En los gastos comerciales es cómo mejorar la imagen de la empresa, en lo que es mercadotecnia. Ratios financieros, también conocidos como indicadores o índices financieros, son razones que nos permiten analizar los aspectos favorables o desfavorables de las empresas. Se dividen en 4 grupos: de liquidez, de solvencia, de rentabilidad y de gestión. Los ratios de liquidez miden la disponibilidad y solvencia de dinero que tiene una empresa para cancelar sus obligaciones en corto plazo. Entre ellas están divididas en ratios de liquidez corriente, radio de liquidez severa, radio de liquidez absoluta, capital de trabajo. Radio de aplazamiento son aquellos ratios o índices que miden la relación entre el capital ajeno. Se dividen en corto plazo, largo plazo, total y activos. Radio de rentabilidad muestran la rentabilidad de la empresa en relación con la inversión de activos, el patrimonio y las ventas.
También se divide en activo, patrimonio, rentabilidad bruta sobre ventas, rentabilidad neta sobre ventas, rentabilidad por acciones, rentabilidad por acción. Radio de gestión. Evalúa la eficiencia de la empresa en sus cobros, pagos, inversiones y activos. También están divididas en rotación de cobros, periodo de cobros, rotación por pagar, periodo de pagos, rotación de inventarios.